Hay una tremenda diferencia entre la teoría y la práctica, entre leer sobre algo y luego experimentarlo. Hemos oído hablar del hombre que escribió un libro sobre cómo educar a los niños y esbozó 6 teorías diferentes en el libro, pero no tenía hijos en ese momento y terminó teniendo 6 y sin teorías, y lo encontró muy diferente en la práctica. Antes de casarnos, mi esposa y yo leímos muchos libros sobre el matrimonio, lo cual es muy bueno. Y llegamos al punto en que dijimos, no voy a leer más. Muchas cosas pueden salir mal. Nos acordaremos durante todo el proceso. Pero qué diferente fue leer sobre ello en un libro y luego casarnos y resolverlo juntos. Recuerdo haber leído muchos libros sobre Israel, la tierra de Israel, y me emocioné con lo que leí. Pero el día llegó cuando tuve que ir, y tuve el privilegio de ir, y caminar por las polvorientas calles de Galilea. Es completamente diferente a leer un libro. Hay quienes han leído mucho sobre el Espíritu Santo. Han leído la Biblia, han leído otros libros, han asistido a convenciones, han escuchado a predicadores y oradores, tienen mucho conocimiento intelectual, pero eso es todo. Otra vez es diferente leer y tener una experiencia personal del Espíritu Santo, como leer un libro sobre el matrimonio y luego casarse. Ahora, cuando terminamos nuestro estudio el domingo pasado por la mañana, dejamos a los discípulos en ese punto. Ya tenían conocimiento mental del Espíritu Santo. Habían sido bien enseñados por el Maestro más grande del mundo, Jesucristo mismo. Podrían haber hecho un examen teológico sobre el tema. Podrían haber respondido preguntas en un catecismo con las respuestas correctas. Si hubieras preguntado quién es el Espíritu Santo, hubieran dicho que Él es el Consolador. Si hubieran preguntado cuál es su obra, habrían dicho consolar al creyente, convencer al incrédulo. Lo tenían todo aquí arriba. Pero el Espíritu Santo era una doctrina y no una dinámica para ellos. Y ahí es donde muchos de los cristianos hoy en día, por desgracia, saben acerca del Espíritu Santo, han oído hablar de él, pero si uno les pregunta muy personalmente cuántos saben en su propia experiencia, tendrían que confesar una cantidad considerable de ignorancia. Tuve el privilegio esta semana de visitar Chartwell, la casa de Winston Churchill, con el secretario de nuestra iglesia y su esposa. La diferencia fue que por una vez tuve muy poco para aportar a la conversación. Logré contribuir con una pequeña cosa que una vez leí sobre Churchill y descubrí que nuestro secretario de la iglesia no sabía. Pero la diferencia era que él lo conocía personalmente, lo había visto muchas veces en Chartwell, así que podía contarme todo sobre él. Aunque he leído muchos libros, aunque he leído muchas historias y sé mucho sobre Churchill, nunca lo conocí. Por lo cual, mi conocimiento realmente estaba bastante fuera de lugar mientras caminábamos. Y exactamente de la misma manera, no es suficiente saber sobre el Espíritu Santo, la tercera persona bendita de la divinidad. Necesitamos tener con él una experiencia personal. Si alguna vez va a ser para nosotros lo que Jesús pretendía. No pretendía que el Espíritu Santo fuera una doctrina, sino una dinámica. No pretendía que el Espíritu Santo fuera algo en un libro, sino alguien en nuestras vidas. Y cuando pasamos a los Hechos de los Apóstoles, pasamos de la doctrina a la dinámica. A través del Evangelio de Juan, y de hecho a través de estos estudios, hasta el domingo pasado por la mañana les estaba dando la doctrina y contándoles acerca de la verdad. La enseñanza sobre el Espíritu Santo que nuestro Señor había dado. Pero tan pronto como lleguemos a los hechos, ya no puedo hacer eso. De hecho, voy a ir más allá y decir que no creo que haya molestado a nadie todavía en esta serie. Pero voy a hacerlo ahora, porque encuentro que mientras se hable del Espíritu Santo como una doctrina o una enseñanza, entonces todos están contentos. Porque puedes guardar un libro en el estante, puedes guardar una doctrina en un compartimiento de tu mente, pero tan pronto como empecemos a hablar del Espíritu Santo como una persona dinámica a quien necesitamos conocer, no solo conocer sobre, sino conocerlo, me temo que surjan dificultades. La gente que se va a poner tensa, la gente se preocupa.
La gente tiene miedo. ¿Por qué deberían tenerlo? Del espíritu de amor, paz, poder y dominio propio. Pero así es como es. Bueno, ahora nosotros esta mañana vamos a ver cómo la doctrina del Evangelio de Juan se convirtió en la dinámica del libro de los Hechos. Los discípulos pasaron un límite de un libro a otro. Y por supuesto, no vivían con palabras impresas en un libro, eran personas reales, en una situación real, y cruzaron una frontera entre el final del Evangelio de Juan y la primera mitad de los Hechos. Habían cruzado una frontera. Ahora podían hablar de algo desde el corazón, mientras que antes habría sido solo desde la cabeza. Ahora podrían hablar para transmitir a otros una experiencia en lugar de simplemente dar una conferencia. El libro de los Hechos se llama Los Hechos de los Apóstoles y ciertamente trata sobre los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago y Juan, pero sería mejor describirlo como los Hechos de Jesús, las cosas que continuó haciendo y enseñando. Y es interesante que los evangelios cubren 33 años y los Hechos cubren 33 años, tanto como para decir que el ministerio de nuestro Señor continuó. Pero es aún más cierto llamar a este libro los Hechos del Espíritu Santo. Y si subrayas la frase el Espíritu Santo en la Biblia, descubrirán más de 40 veces en los primeros capítulos que se menciona al Espíritu Santo por nombre y por implicación. Muchas otras veces. Pero antes de que miremos los Hechos, quiero leer la última mención del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, que esperaba llegar hace 15 días, pero me temo que he estado muy preocupado por muchas cosas y no logré. Ahora entonces vamos a Juan, capítulo 20, versículo 19. La última mención del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. En la tarde del domingo de Pascua, estando las puertas cerradas por miedo de los judíos, Jesús vino y se paró entre ellos y les dijo, paz a ustedes. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos se alegraron al ver al Señor, y Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Eso fue el domingo de Pascua. Y ahora una cosa está claramente mostrada, y es que no recibieron el Espíritu Santo en ese momento. ¿Qué les estaba haciendo? Cuando sabía perfectamente bien que tendrían que esperar un par de meses antes de recibir el Espíritu Santo, ¿por qué hizo esto? ¿Y por qué dijo esto en esta noche en particular? Bueno, entre otras cosas, quería que supieran el secreto de la paz verdadera. Nunca conocerás la verdadera paz hasta que descubras que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y Él les dijo 2 veces, la paz sea con ustedes. Paz, con las puertas cerradas con cerrojos y barrotes y los muebles contra la puerta por temor a los judíos. ¿Paz? Sí, Él dijo, deben tener el Espíritu Santo si quieren tener paz. Y quitar esos muebles de la puerta y salir con paz en tu corazón. Ahora, ¿qué les estaba haciendo? Les estaba dando 3 cosas en esta etapa que los prepararían para lo que sucedió 2 meses después. Primero, les estaba dando una señal por la cual reconocerían al Espíritu Santo cuando viniera. Y la palabra literal, traducida aquí sopló, es una palabra más fuerte nuevamente, y hice esto antes, pero es soplar, fuerte. Sopló sobre ellos. Y la siguiente vez que Jesús sopló fue el día de Pentecostés. La siguiente vez que escucharon ese sonido en sus oídos fue 2 meses después, y Jesús había soplado sobre ellos una vez. Cuando dentro del edificio escucharon el sonido de un viento fuerte que soplaba, se dieron cuenta que era Jesús en el cielo soplando. Viene, lo reconocemos porque está soplando de nuevo.
Soplo de Dios sopla sobre nosotros. Ahora, solo que para los primeros discípulos era el soplo de Jesús, no el soplo de Dios. Era Jesús soplando sobre ellos. Lo segundo que estaba haciendo era darles una conexión entre el Espíritu y Él mismo. El Espíritu que vendría no era más que su aliento, su Espíritu, Él soplaba sobre ellos, el Espíritu de Jesús, el aliento de Jesús, el viento de Jesús. Y por eso nunca cometieron el error de separar el Espíritu y Jesús. Porque era Jesús respirando, soplando. La conexión estaba ahí. Lo tercero que les estaba dando era una orden. Una orden. Recibir es un verbo imperativo. Recibir. ¿Por qué dijo eso? Porque con la mejor voluntad del mundo, un regalo se puede rechazar. Yo mismo he tenido esta experiencia. Uno quiere ayudar a alguien y le dije, aquí tienes. Y me dijeron, no puedo aceptar esto. Vamos, quiero dártelo, quiero ayudar. No puedo. Y uno quiere decir, recibe. Recibe. Toma lo que te doy. No se nieguen, quiero ayudar. Ahora es cierto, y digo que esto puede consolar a algunos de ustedes, pero es cierto que el Espíritu Santo nunca se esfuerza a sí mismo o cualquiera de sus dones a ningún cristiano. Nunca. Uno puede resistir el Espíritu, puede rechazar sus dones, puede mantenerlos fuera de su vida y de la iglesia si lo desean. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y es nuestro poder humano resistir al espíritu. Y cuando Él quiere llenarnos, rechazarlo y contristar al espíritu al hacerlo. Descubrí que una de las razones por las que se impide que muchas personas sean llenas del espíritu es el temor de que Él los obligue a hacer algo que no están dispuestos a hacer. Y la respuesta es que nunca debes tener temor de tal cosa. El Espíritu Santo no obliga a nadie a hacer nada. Pero cuando Dios respira, cuando el Señor Jesús sopla, entonces aquellos que quieren recibir, quieren tomar activamente lo que se les dice, encontrarán que hay gran alegría, gran paz y gran poder. Pero aquellos que tienen miedo, quiero estar a cargo de mí mismo, dicen, y no quiero depender de nadie ni nadie más, pueden salir y volver a casa sin que pase nada. Recuerdo en nuestros días de jóvenes que nos centralizamos en el hipnotismo. Creo que la mayoría de los jóvenes pasan por esta etapa. Lo superas con el tiempo o deberías hacerlo, pero estábamos en eso y decidimos intentarlo. Entonces uno de los jóvenes tomó un libro y dijo, puedo hacerlo, y comenzó a colgar relojes y todo lo demás. Nos divertimos bastante, pero la mayoría de nosotros que lo probó estamos bastante decididos a no hundirnos. No queríamos ser los primeros hasta que un estudiante pobre estuvo dispuesto a hundirse y someterse a la influencia. Está bien tener un miedo saludable al hipnotismo, porque eso te pone bajo el control de un hombre que no es perfecto. Un hombre que podría hacerte cosas malas, un hombre que podría hacerte daño. Pero ¿por qué debería uno temer estar bajo el control del Espíritu Santo? La misma palabra santo elimina el miedo a lo que pueda suceder, porque no puede pasar cualquier cosa que pueda dañar o lastimar o dañar o destruir, no del Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que dijo. Recibe, no te resistas. La próxima vez abriré sus personalidades para mí. La próxima vez que sople sobre ustedes, déjense ir y déjenme tomar el control. Deja que el Espíritu Santo venga, no se resistan. Reciban el Espíritu Santo cuando se ofrece. Ahora, ese es el primer paso. Cambió a los discípulos de la doctrina a la dinámica. El paso número 1 fue una señal, una conexión y un comando. El paso número 2, debemos pasar del aposento alto donde estuvo Jesús, y esto pasó al Monte de los Olivos. El número 2, en este cruce de la frontera de una doctrina a una dinámica, tuvo lugar en la cima de una montaña.
La última mención del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas y la primera mención del Espíritu Santo en los Hechos es en la misma cima de la montaña. Al mismo tiempo, y Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que fueran bautizados en el Espíritu Santo con poder y que entonces serían sus testigos hasta lo último de la tierra. Lo dijo justo antes de regresar con su Padre al cielo. Hay dos comentarios que quería hacer primero. Es bastante obvio que todavía no habían recibido el Espíritu Santo y el poder. Aún. Y es bastante obvio que sabrían cuándo lo recibieran. Hay quienes piensan que el Espíritu Santo viene tan silenciosamente que ni siquiera Él sabe que se metió. Es completamente ajeno esto al Nuevo Testamento. Cuando Él venga lo sabrán. Y ellos lo sabrían. Y por eso pudo decir, ahora esperen hasta que Él venga. Porque sabrían perfectamente bien cuando Él venga. No les dejaría ninguna incertidumbre. Pero las dos palabras clave en estos pasajes al final de Lucas y al comienzo de Hechos, y ahora vamos a entrar en Hechos, son las palabras poder y esperar. Estas son dos palabras que debemos captar y entender si vamos a cambiar de la doctrina al dinamismo. Poder y esperar. Voy a citar a otro predicador que escuché esta semana porque me citó a mí, porque me escuchó la semana pasada. Y el señor Maynard Jones, en la Alianza, esta semana ha estado hablando sobre el Espíritu Santo y él me citó una noche, así que lo voy a citar a él esta mañana como agradecimiento. Él hizo una distinción deliciosa y útil entre dos palabras griegas. Les voy a dar las palabras, pero pueden olvidarlas tan pronto como se las haya dado. Una es exousia y otra es dunamis. Y una significa autoridad y la otra significa poder o habilidad. Y es muy diferente tener la autoridad para hacer algo a tener la capacidad de hacer algo. Y la palabra poder en Hechos 1 y al final de Lucas significa habilidad. Ellos ya tenían la autoridad, pero no tenían la habilidad. Ahora usaré la ilustración de Maynard James y daré un comercial para uno de los miembros de nuestra iglesia, al mismo tiempo. Él usó la ilustración de que cuando solicitas una licencia de conducir provisional, tienes la autoridad para conducir un automóvil, pero no tienes la capacidad. Y te arrastras por el camino y girarás y la pobre persona sentada contigo tendrá cogido el freno de mano con cara blanca. Uno tiene la autoridad, pero no la capacidad. Ahora, uno de nuestros miembros, el señor Stride, es instructor de manejo y está enseñando aquí en Guilford. Así que si desean tener la capacidad además de la autoridad, vayan a verlo. Estuve hablando con un misionero brasileño esta semana quien me dijo que a él lo ayudó a superar el primer intento, así que ahí está. Es un comercial, si alguna vez hubo uno, pero él puede dar la capacidad después de que tienes la autoridad. La autoridad de Jesús es esta. Esto es lo que dijo a los discípulos en el Monte de los Olivos. Toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, pero esperen. Esperen hasta que tengan la capacidad. Les doy la autoridad para ir, pero esperen hasta que obtengan la habilidad. Les doy en el idioma griego la exousia. Tienes mi autoridad para predicar en cualquier lugar. Soy el rey del universo. Tienes mi autoridad para predicar en cualquier país, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ve y predica a cada criatura, pero espera hasta que adquieras la habilidad. Entonces, esta es la diferencia que hace el Espíritu Santo. Él convierte la gran comisión en la gran compulsión. La gran comisión es ir y hacer discípulos de todas las naciones. La gran compulsión es el Espíritu Santo te enviará. ¿Puedo ponerlo de esta manera? He escuchado varios sermones predicados desde Hechos 1, versículo 8, y cada sermón que he escuchado está mal citado. El texto no está mal, no está muy mal entendido, pero es un malentendido. Lo han leído como si dijera, recibirás
poder para testificar. Eso no es lo que Jesús dijo. Él dijo, recibirás poder y serás mi testigo. Eso es una cosa separada. En otras palabras, ahora se ha movido primero, dijo, tienen que ser mis testigos, ir a todo el mundo, pero ahora dice, pero si esperan la habilidad, serán mis testigos. Sucederá espontáneamente. Ya no será un deber extremo impuesto por mi palabra, sino que será un deber interno constreñido por el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando reciban la capacidad, el poder, háganlo. No necesitan que se los digan, no necesitan que los exalten para salir a evangelizar, no necesitarán que los empujen hasta los confines de la tierra. Cuando reciban el poder, lo harán, serán mis testigos. Si simplemente se basan en la autoridad de Jesús, es una obligación, es una demanda, es algo que tenemos que hacer. Pero si esperan el poder, entonces es algo que intentan hacer, desean hacer. Están desesperados por hacerlo. Deben hacerlo desde adentro. Y esa es la diferencia. Supongo que muchos de nosotros en el púlpito hemos exhortado a la gente a ganar a otros para Cristo, a salir y a hablar de Jesús, que debemos ir y predicar el Evangelio a cada criatura. Pero me he dado cuenta de que esto no logra mucho, diciéndole a la gente que sean testigos. Porque eso es solo darles autoridad sobre lo que la gente quiere. La gente quiere la capacidad de hacerlo y por desgracia a menudo miran en la dirección equivocada y piden clases y piden cursos de capacitación y manuales a donde puedan mirar y descubrir en qué categoría está el vecino y luego saben qué decirle la próxima vez que lo encuentren. La habilidad no viene de esa manera. Una persona llena del Espíritu Santo se desbordará en las vidas de sus vecinos. La capacidad va a estar ahí. Tendrán un método completamente diferente al de cualquier otra persona. Desarrollarán lo que se ajuste a su propia personalidad. Será una salida espontánea que es muy diferente de decir, debemos realizar una cruzada, debemos evangelizar, debemos cumplir la gran comisión. Esperen hasta recibir la habilidad, el poder. Busquen ese poder. Lo que me lleva a la segunda palabra clave, que a menudo se malinterpreta, y es la palabra esperar. Esto suena como si no tuvieran que hacer absolutamente nada hasta que algo sucediera. Y he conocido a otros que han pensado que ese poder era una palabra pasiva en la Biblia. Esperar en la Biblia es una palabra activa, es una palabra ocupada, es una palabra que significa hacer algo, no sentarse en una silla sin hacer nada. Pero hacer algo. Y solo para ayudarles a darse cuenta de que esto es lo que significa la palabra, en inglés, cada vez que vayan a un café y esperen al camarero, al waiter en inglés, esperen que no sea alguien que está sentado sin hacer nada. Un camarero es alguien que está ocupado. Un camarero es alguien que está sirviendo activamente. Déjeme ilustrar esto de los Hechos capítulo 1. ¿No hicieron nada entre Jesús ascendiendo desde el Monte de los Olivos y el día de Pentecostés? Todos se sentaron durante 10 días sin hacer absolutamente nada, esperando, como nosotros diríamos, esperando para nada. Estaban muy ocupados por una cosa. Estaban ocupados llenando la brecha en los apóstoles, estaban ocupados eligiendo oficiales, estaban ocupados haciendo cosas, organizando la iglesia, estaban ocupados preparando la iglesia para cuando llegara el poder, para que estuvieran bien administrada, para que fuera de acuerdo con la palabra de Dios. Estaban estudiando la Biblia durante esos 10 días, estudiándola mucho para poder tener un conocimiento de la voluntad de Dios. Estuvieron orando durante esos 10 días. Se reunieron a orar 120 de ellos. Celebraron una reunión de oración todos los días durante 10 días. Cuando una iglesia realmente está esperando el poder del Espíritu Santo, estará terriblemente ocupada. No solo estará sentada en las bancas sin hacer nada. La gente se reunirá alrededor de la Biblia estudiándola en grupos, la gente orará mucho en grupos, la gente organizará la iglesia haciendo que la máquina funcione eficientemente, lista para que cuando Dios envíe el poder, la fuerza movilizadora esté ahí. Y la espera siempre incluye actividad. Por eso la Biblia prefiere decir, no esperar al Señor, sino esperar en el Señor. La mayoría de la gente puede esperar al Señor y simplemente sentarse y esperar a que Él haga algo.
Cualquiera puede hacer eso. Pero esperar en el Señor, estar ocupado haciendo las cosas que ya se pueden hacer y sobre todo empaparlo todo en una oración expectante. Señor, estamos preparados, organizando, pero hasta que derrames el poder, a menos que nos des la capacidad, les diré la diferencia que noto. La iglesia en el Nuevo Testamento estaba tan activa antes de Pentecostés que después, tan ocupada. Pero la diferencia es que antes de Pentecostés, todo lo que lograron era dentro de la iglesia, pero después de Pentecostés la mayoría de las cosas que lograron sucedieron afuera. Esta es la diferencia que hace el poder del Espíritu Santo. Puedes estar terriblemente ocupado, puedes organizarte, puedes estar leyendo tu Biblia, puedes estar orando, puedes organizar la estructura de la iglesia de manera eficiente, como ellos lo hacían. Puedes hacer todo esto dentro de la iglesia. Pero ¿qué es lo que envía a una iglesia por las calles, al vecindario, a las casas de los vecinos, con una dinámica que cambia vidas? Es la diferencia entre vivir antes y después de Pentecostés. Es la diferencia entre tener la autoridad para predicar y tener la capacidad y el poder. Bueno, ese es el paso número 2 para ellos. Y el paso número 3, por supuesto, llegó el día de Pentecostés. Ahora, durante los domingos por la noche, conozco a algunos de ustedes que no pueden venir el domingo por la tarde, pero estoy repasando los primeros capítulos de Hechos 1 por uno. Y he repasado el día de Pentecostés en Hechos 2, y no tengo intención de repetir este sermón o repasarlo nuevamente. Si les gustaría escucharlo y no pueden venir los domingos por la noche, pueden pedir prestada la cinta. Pero quiero decir algunas cosas que simplemente suplementen lo que dije hace unas semanas el domingo por la noche. 2 cosas, de hecho. Pentecostés fue un día definitivo. No hay duda sobre eso. Todos supieron que sucedió claramente. Tan claro que nadie podía haber tenido ninguna duda de que el Espíritu Santo había venido. Y si una persona me dice, no estoy seguro si he sido lleno del Espíritu o no, simplemente diría muy humildemente, entonces creo que debes seguir buscando, porque si hubiera sido, no habría duda de qué pasó. Algo les sucedió a ellos. Escucharon algo, vieron algo, hicieron algo, y si las manifestaciones particulares que tuvieron, que les han sucedido a otros, si nos han sucedido a nosotros o no, si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces será tan definitivo para nosotros como lo fue para ellos. Les sucedió a todos ellos y a cada uno de ellos. Y me encanta la combinación de estas 2 palabras. No fue un movimiento de masas en el sentido de que todos fueron arrastrados a algo por una histeria colectiva psicológica. Les sucedió a cada uno de ellos y juntos, y por lo tanto les sucedió a todos. No fue un movimiento de masas, fue una cosa individual. Las lenguas del fuego tocaron a cada uno de ellos. Pero debido a que el Espíritu Santo vino a cada uno de ellos en el mismo momento, les sucedió a todos. Pero recalco que fue algo individual. El Espíritu Santo trata a las personas como individuos. No arrastra a las masas hacia experiencias que desaparecerán tan rápido como vienen. Reúne a cada individuo y a veces a un grupo de individuos en su poder, y cuando se unen es un momento maravilloso. Quiero señalar que se llenaron hasta rebosar, y el rebosamiento para el cuerpo humano es este pequeño agujero debajo de la nariz. Ese es el desbordamiento. Y cada vez en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo vino. Ahí es donde el desbordamiento mostró que estaban llenos. Nunca sabrán que estás absolutamente lleno hasta que desbordes, y no puedes desbordar hasta que estés lleno. Si nuestra experiencia cristiana es tan baja que tenemos que profundizar en nuestra propia experiencia para darle un poco a alguien más, nos daremos cuenta muy rápidamente que en el servicio cristiano de que nosotros mismos no estamos. Nos estamos secando y poniendo rancios. No tenemos suficiente para compartir. Es un suministro limitado de recursos espirituales. Y como Jesús, cuando la mujer tocó el borde de su manto, si alguna vez ayudas a alguien espiritualmente, la bondad ha salido de ti. Es un negocio costoso, testificar y ayudar a las personas. La bondad sale de ti cuando estás sirviendo.
a los hombres en el nombre de Jesús. Es por eso que necesitas desbordarte en lugar de sumergirte en el fondo de tu pequeño pozo. Y esto es lo que pasó aquí. Noté que se desbordan hacia Dios primero, algo que el mundo no puede entender. El mundo solo puede entender desbordamiento para los hombres. El mundo solo puede entender el dinero dado a los hombres. El mundo solo puede entender el servicio a los hombres. No pueden entender un servicio de adoración. ¿Qué hacen perdiendo el tiempo cantando himnos y esas cosas? Deberían estar en las calles ayudando a las personas. No pueden entender que estamos llamados a amar a Dios, primero. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu desbordamiento es para Dios, mucho antes que para los hombres. Lo alabarás antes de predicar a los hombres. Y en el día de Pentecostés se llenaron y comenzaron a hablar y a ensalzar las maravillas de Dios. No a los hombres, porque nadie se había reunido todavía, nadie había venido a escucharlos, sino a Dios. Y fluía en alabanza a Dios. Cuando una persona fluye en alabanza a Dios, fluirá en la predicación a los hombres. La otra cosa que descubrí sobre el día de Pentecostés es que condujo directamente a un evangelismo efectivo. Porque la gente podía ver en hombres y mujeres comunes y corrientes el poder de Dios. No en predicadores profesionales, sino en pescadores galileos. Hombres y mujeres de edad avanzada, hombres jóvenes, sirvientes, sirvientas, sin importar la clase, edad o sexo. Cuando la gente ve a hombres ordinarios y mujeres comunes y corrientes en el banco llenos del Espíritu Santo, toman conocimiento, dicen, ¿qué significa esto? ¿Cómo se consigue que la gente en el banco predique? ¿Cómo es que están tan llenos de Dios? No han ido a la facultad de teología, no han tenido todo esto y lo otro. ¿Cómo lo hacen? Y la respuesta es que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Y el Espíritu Santo no se canaliza exclusivamente a través de un colegio teológico. Gracias a Dios que no. El Espíritu Santo es para ti y para tus hijos y para todos los que están lejos, cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Ahora, cuando estudiamos los siguientes capítulos de Hechos, descubrimos que el verdadero jefe en la iglesia primitiva era el Espíritu Santo. Sé que Pedro fue el primer pastor, no el primer papa. Eso significa que el Padre y Jesús había dicho que nunca llamen Padre a nadie. Pero él llamó a Pedro pastor, que es el que cuida las ovejas, y dijo, alimenta mis ovejas. Y Pedro fue el primer pastor. Pero no era el líder de la iglesia, él era el pastor. Sé que tenían diáconos, y vamos a estudiar esto esta noche en Hechos 6. Tenían diáconos para cuidar las finanzas de la iglesia, y es correcto que la iglesia debería tener oficiales designados para tareas particulares. Y por eso tenían un pastor y diáconos. Pero el pastor no dirigía la iglesia, y los diáconos tampoco. Y puedo agregar esto porque esta es una iglesia bautista. Tampoco la reunión de la iglesia dirigía la iglesia. Como si fuera una especie de nueva democracia en la que todos los miembros de la iglesia pudieran expresar su opinión. Y cualquier otro asunto era como la sección de quejas al final de una reunión de la iglesia. No fueron los miembros de la iglesia que dirigieron la iglesia. ¿Quienes dirigieron la iglesia? ¿Quién era el jefe aquí? ¿Quién está a cargo aquí? Cuando leo estos capítulos, en el capítulo 3, encuentro que el Espíritu Santo les dio poder para darle a ese hombre salud en sus piernas. En el capítulo 4 encuentro que cuando fueron juzgados por sus vidas, el Espíritu Santo les dio santa valentía y sabiduría para defenderse en el tribunal de la manera más efectiva. En el capítulo 5 encuentro que cuando los miembros de la iglesia pecaron, no pecaron contra los miembros, o los diáconos, o el pastor. Estaban pecando contra el Espíritu Santo. Y él trató con ellos a través de Pedro. En el capítulo 6 encuentro que cuando se seleccionaron los diáconos, no fueron los hombres más populares en la iglesia. Se buscó a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El Espíritu Santo los equipó para su tarea. En el capítulo 7 encuentro que el primer mártir de la fe cristiana, el primer hombre que murió por Jesús, fue a su muerte lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu tuvo una visión de Jesús en el cielo, al lado de Dios, esperando recibirlo. Y tuvo la gracia de morir, el primer mártir.
En capítulo 8 encuentro que la misión se extendió por primera vez más allá de los confines de la nación de Israel y fue a Samaria. Y una ciudad se llenó de creyentes gozosos, bautizados, que luego fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron en una iglesia. ¿Notaron eso? La iglesia en Samaria fue iniciada por los miembros de la iglesia de Jerusalén, no por los ministros. Dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los discípulos y el resto se dispersaron en el extranjero. Y Hechos 8:4 dice esta cosa hermosa: fueron a todas partes chismeando la palabra. Esa es la traducción anglosajona. Ojalá la hubiéramos conservado. ¿No es un texto hermoso? Chismeado la palabra. John Bunyan se convirtió cuando, siendo un joven bebedor, luchador y apostador en Bedford, se convirtió porque un día, mientras caminaba a casa, después de una pelea, escuchó sobre el muro del jardín trasero de una casa en Bedford algunas amas de casa cotilleando. Y escuchó mientras pasaba lo que decían. Y estaban hablando acerca de Jesús. Y este joven duro escuchó cosas que nunca había escuchado antes. Y tuvo miedo de morir y miedo de enfrentar a Dios. Y eso lo llevó a la gracia de Jesús. Iban por todas partes chismeando la palabra. El Espíritu Santo lo estaba haciendo. En Hechos capítulo 9, todos han escuchado la historia de Pablo convertido en el camino. ¿Cuándo escucharon por última vez a un predicador mencionar lo que sucedió 3 días después? Un hombre llamado Ananías, un viejo y querido cristiano, lleno del Espíritu Santo, vino a Pablo 3 días después de haberse convertido y le dijo: Pablo, he sido enviado a ti para bautizarte en agua y para imponerte mis manos, para que seas lleno del Espíritu Santo. Así es como Pablo comenzó, no solo por una conversión en el camino de Damasco, no solo por ser bautizado en agua, sino por alguien que viene y dice: también necesitas algo más. En el capítulo 10 en Cesarea, por primera vez, un hombre que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, los samaritanos tenían al menos 50% de sangre hebrea en ellos, pero Cornelio era un sargento mayor del regimiento, un gentil, un romano, y allí estaba en un campamento militar en Cesarea, y Pedro viene y predica, y en medio del sermón el Espíritu se derrama sobre un sargento de regimiento. No es el tipo de persona mística o sentimental. La columna vertebral del ejército romano. Era duro, valiente. Pero este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cristiano tan poderoso sería este soldado? En el capítulo 11, en Antioquía, extendiendo más su campo, Antioquía era, diríamos, el París del mundo antiguo. Ahora tengo que decir el Londres del mundo antiguo. Es el lugar en el que todos acudían si querían pecar y pasar un buen rato. Y Antioquía, ahí mismo, en ese lugar, creciendo como un cúmulo de gotas de nieve sobre un montón de basura, comenzó un pequeño grupo de cristianos. Y a ese lugar vino Bernabé, lleno del Espíritu Santo, para ver lo que pasaba y ayudarlos. Y en ese lugar, Ágabo, lleno del Espíritu Santo, profetizó una hambruna unos años antes de que sucediera, para que pudieran empezar a recolectar para la hambruna antes de que empezaran. Eso es algo, ¿no es así? Ahora recolectamos comida, ropa, todo tipo de cosas después de haber escuchado. Pero en aquellos días, el Espíritu Santo dijo que dentro de unos años habría una hambruna. Sería mejor que empiecen a ahorrar ahora. Es hermoso cuando el Señor puede ver lo que está por venir y decirnos: comiencen a ahorrar ahora mismo. ¿No sería tremendo? Si el Señor hubiera dicho: comiencen a ahorrar para un nuevo edificio hace 20 años, habría sido maravilloso para nosotros. Pero este es el tipo de cosas que suceden. Las necesidades se anticipan cuando el Espíritu Santo está a cargo. Cuando los hombres están a cargo, solo pueden ver la necesidad después de que ha llegado. Pero Dios, que conoce el fin desde el principio, puede prepararnos para ello. En mi iglesia anterior, hace 30 o 40 años, había un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, y él persuadió a la iglesia entonces, que estaba solo a la mitad llena, nunca usaban la galería del segundo piso, les dijo que debían comprar las 4 cabañas de ese lado de la iglesia y las 2 cabañas del otro lado, y el pub del otro lado, y las 2 cabañas de atrás. Comprémoslas. Le dijeron: pero la iglesia no está llena ahora. Dijo: el Señor me dice que va a ser necesario. Y los convenció para que las compraran. Cuando las cabañas estuvieran vacías, costaban alrededor de 500 francos por pieza. Y cuando llegó el momento, hace unos años, de necesitar esa tierra y expandirse, para derribar esas cabañas y obtener más edificio para el Señor, y expandir la obra, estaban. La visión de ese hombre
30 o 40 años antes, cuando no había señales de que fuera necesario, significaba que teníamos la tierra para hacerlo. El Espíritu Santo puede planificar con anticipación, donde los hombres no pueden. En el capítulo 12, Pedro es encarcelado y liberado en el poder del Espíritu, liberado por la reunión de oración, eso es todo. Capítulo 13, Pablo y Bernabé son apartados. El Espíritu Santo le dice a la iglesia en Antioquía: envíe a estos dos de sus miembros como misioneros. Hoy en día normalmente esperamos hasta que alguien lo diga. Viene y dice: me siento llamado. ¿Por qué deberíamos esperar eso? No, el Espíritu Santo dice: envíen a ese hombre. Y el llamado puede llegar a ese hombre a través de la iglesia. Eso le sucedió a alguien que conozco hace unas semanas. Un amigo mío que es misionero y vino a este país y estaba predicando en una iglesia en el norte. Y cuando terminó hubo un silencio. Y un miembro de la congregación se levantó y, lleno del Espíritu Santo, profetizó y dijo: así dice el Señor. Hay alguien en esta congregación a quien llamé para ser misionero en Francia y rechazó la llamada. Y lo llamo nuevamente. La persona que dijo esto no tenía ni idea de quién era, tampoco nadie más. Y mi amigo, era la primera vez que le sucedía algo así en una iglesia. No sabía quién era. No pasó nada después del servicio, se fue a casa preguntándose de qué se trataba. Pero una semana después, recibió una carta del joven que decía: yo soy ese hombre. Hace 2 años, Dios dijo que fuera a Francia como misionero y no quise ir. Y ha estado diciendo no, no y no. El Espíritu Santo dijo: ve. Y este joven está ahora entrenando. Comenzó a entrenar para hacer lo que Dios quería que hiciera. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo está a cargo. Permítame resumir esto, diciendo que no tenían la mayoría de las cosas que damos por sentado, y que son útiles. No los estoy desacreditando, pero la iglesia primitiva no tenía la mayoría de las cosas que creemos que necesitamos tener. No tenían ninguna formación teológica, excepto que habían tenido, aquellos que habían tenido un curso de 3 años con Jesús, que vale 10 veces la teología que yo obtuve. No tenían ningún edificio. Eso no quiere decir que los edificios no sean necesarios, pero no tenían ninguno. No tenían plata ni oro. Plata y oro no tengo, dijo Pedro cuando el mendigo le preguntó. No tenían finanzas. No tenían ninguna jerarquía de organización, con una sede impresionante en alguna ciudad y secretarías para hacer esto y lo otro. No tenían todo eso. ¿Qué tenían? Tenían dunamis, tenían el poder, tenían la habilidad, tenían el Espíritu Santo. Dios puede honrar los dones naturales dedicados, puede honrar un edificio que se le ofrece, puede honrar la energía y una organización, puede honrar todo eso. Pero solo en la iglesia donde los miembros están llenos del Espíritu Santo, como una dinámica y no como una doctrina, ¿hace Dios cosas como estas? Y me lleva a la pregunta del millón. Antes de plantearla, debo decir que tengo la triste convicción de que la Iglesia de Jesucristo hoy se ha obsesionado con la cuestión de la autoridad y ha olvidado la cuestión de la capacidad. ¿Qué había detrás del desacuerdo el martes entre anglicanos y metodistas? La cuestión de la autoridad episcopal. ¿Qué hay detrás del fermento de la Iglesia Católica Romana en este momento? La cuestión de la autoridad. Si recae en el Papa o en los obispos. ¿Qué hay detrás de tanta tensión en las asambleas de la Unión Bautista en este mismo momento? La cuestión de la autoridad de la Unión Bautista sobre las iglesias. Cuando la verdadera pregunta todo el tiempo es la cuestión de la capacidad. Ya ven, Jesús dijo: yo tengo la autoridad y les daré la capacidad. Toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado. Y tratamos de quererla para nosotros. Y los ministros me han dicho: oh, si tuviera un poco más de autoridad, si no tuviera que tratar de persuadir a toda la reunión de la iglesia para que hiciera algo y esperar hasta que los diáconos pudieran hacerlo, si tuviera más autoridad podría seguir adelante. Solo un minuto, es capacidad. No es autoridad lo que necesitamos. Jesús tiene la autoridad.
Somos nosotros los que carecemos de la capacidad. Esperen en Jerusalén hasta que ustedes obtengan la capacidad y serán mis testigos. Aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo se obtiene la habilidad? ¿Es Pentecostés algo de una sola vez o se puede repetir? ¿Son estas cosas parte de lo que podría llamarse la primera etapa? Esa primera parte cuando el cohete que impulsó a la iglesia a la órbita se dejó caer y que debemos olvidarlo, y ahora es un movimiento silencioso y nada espectacular, sin ningún sentido de movimiento. ¿O lo que hemos estado hablando pertenece a la esencia continua de la Iglesia de Jesucristo? Esa es la pregunta. Y abordaré la pregunta el próximo domingo por la mañana, al hacer estas dos preguntas. ¿Se repitió Pentecostés alguna vez en los días del Nuevo Testamento? Y de ser así, ¿cómo disfrutaron de ese poder las personas que no estuvieron presentes el día de Pentecostés? Oremos. Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, si he hablado demasiado esta mañana, oro para que hablarás en lo más profundo de nuestros corazones. Oro para que nos permitas a cada uno de nosotros buscar la capacidad, el poder, la dinámica, que podamos ser capaces de desbordar en las vidas de quienes nos rodean, que podamos ver cosas pasando afuera de la iglesia, como en el interior, para que podamos perder toda autoconciencia en el amor por Jesús y por aquellos por quienes murió. Señor, mientras tenemos unos momentos de tranquilidad, mientras los niños se unen a nosotros, prepáranos para la adoración y que te adoremos en espíritu y en verdad. Amén.